tardes a todos. Bueno, este tema pues va enfocado hacia nueva oferta en cuanto a transformadores de baja tensión, transformadores secos. Ajá. Y todo esto va alineado hacia normativa que viene principalmente en Estados Unidos, ¿no? Pues en Estados Unidos hay más actualización en toda esta en la parte de la normativa. Y bueno, ellos van pues incluso dos generaciones más avanzados que nosotros en cuanto a transformadores de alta eficiencia energética. Es como que una preocupación más importante para ellos. Sin embargo, pues para nosotros no debe de ser algo ajeno y mucho menos algo que no utilicemos, ¿no? Finalmente, aunque no, a lo mejor ahorita todavía no exista una norma en México que aplique directamente para que regule la parte de la eficiencia energética en transformadores de baja tensión, también se está trabajando a la par para desarrollar eso, ¿no? Realmente un país que tenga más normativas, pues es un país que tiene más desarrollos y por consiguiente el Producto Interno Bruto se ve más beneficiado. Entonces, bueno, este tipo de transformadores, repito, es en baja tensión, ¿no? Para que no como en media tensión, ahí sí hay normativa que aplica. En el caso de baja tensión, bueno, vamos a estarnos enfocando hacia transformadores comúnmente que abarcan hasta 750 kVA, de 15 kVA. Existen de mayores capacidades, pero normalmente para mayores capacidades ya justifica más el implementar un transformador en media tensión, ¿no? Por todas las dimensiones, todo el material que necesita para poderse fabricar. Dentro de las características normales de estos productos, pues los conductores, bueno, los devanados vienen con una clase de aislamiento H, que nos va a soportar hasta 220 grados centígrados. Y bueno, el diseño de elevación por elevación de temperatura está en un estándar hasta 150 grados centígrados o con posibilidad de hasta 80 grados centígrados, ¿no? Mientras más frío va, el criterio de diseño sea con una temperatura más baja, implica que va a trabajar el transformador de una forma más fría. Por consiguiente, más material va a poder trabajar de forma mejor. En cuanto a los tipos de envolventes que normalmente se utilizan, el estándar está entre NEMA 1 y NEMA 2 para uso interior, pero con posibilidad de incrementarlo con simplemente un kit, adaptarlo hacia un envolvente para uso exterior, NEMA 3R. Entonces es de forma fácil porque con el mismo transformador simplemente un kit que tiene un tejadillo para que el agua que pudiera caer no entre al interior del transformador, pues nos va a ayudar a hacer un uso exterior. Los devanados, bueno, normalmente el estándar es en aluminio, hay opcional en cobre. ¿Alguno de ustedes me podrá decir cuál es la desventaja del aluminio o cobre? ¿Qué me diría? El costo. ¿Qué es más costoso? El cobre. El cobre. ¿Qué otra cosa tiene ¿Cuál sería más eficiente utilizar? Porque muchos a veces se van porque piensan que la conductividad del cobre pues puede ser es mejor, ¿no? Que el aluminio. ¿O no? ¿Qué le verían ventaja utilizar simplemente cobre o con aluminio? O al menos en sus dinámicas, normalmente ¿qué es lo que llegan a utilizar? Cobre, aluminio. Normalmente en alta tensión aluminio y cobre en baja tensión, sobre todo los que están en medio aislante de aceite, pero en este caso de tipo seco también se puede hacer aluminio. Sí, exactamente. El más común es el aluminio, justamente por lo que dicen, ¿no? Los costos son menos costos el cobre, el aluminio. También la parte del peso, el cobre es un material más pesado, el aluminio es más ligero. Pero la temperatura de operación. Eso es punto importante, ¿no? Todo esto son criterios de diseño, mencionaba previamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio? Definitivamente el cobre va a utilizar menos material, aunque va a ser más pesado, pero vamos a utilizar menos material en el aluminio para poder dar las mismas condiciones, que no se sobrepase esa temperatura o que dé los mismos niveles de eficiencia, pues van a utilizar más material, ¿no? Para poder dar esa misma conductividad.
Entonces no va a haber una diferencia en cuanto a su eficiencia. Ajá. De hecho, el aluminio también tiene ventajas de que la corrosión es pues, más fácil que trabaje con el ambiente, ¿no? Que no se llene de material negrito, ¿no? Que de repente el cobre parece que ya se está envejeciendo. Entonces, bueno, una cosa que muchas veces llega a esa contradicción o esa duda de que piensan que el cobre podría ser mejor que el aluminio, cuando si se usa correctamente puede tener los mismos niveles de eficiencia. Para las mismas características de un transformador, y si estamos hablando de alta eficiencia, ¿cuál es más eficiente, el aluminio o el cobre? Justamente ese es también un criterio de diseño, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mejor si tenemos un cobre en los conductores que están en el medio ambiente, ¿no? Mientras más... Para el mismo transformador, pueden llegar a los mismos niveles de eficiencia, van a tener diferente cantidad de material, pero pueden llegar a los mismos niveles de eficiencia. y en ese caso eso no se refleja en el costo. En el cobre sí, el cobre va a ser más costoso. La eficiencia, pues van a ser los mismos niveles de eficiencia. Pero si el cobre es conductividad, ¿cómo es posible que se necesite más cobre? No, vamos a necesitar menos cobre. El aluminio vamos a necesitar más aluminio para poderlo conducir. Pero al tener también con ese diseño, pues vamos a poder lograr los mismos niveles de eficiencia, ¿no? Al tener más material, lógicamente todo lleva un criterio, ¿no? para poderlo diseñar. Y lógicamente con todo a base de normatividad, ¿no? Para poder cumplir esos niveles de eficiencia. Entonces, aquí lo único que quería mencionar es ese paradigma que se tiene, ¿no? De que piensan que el cobre, por ser cobre, como muchos hemos trabajado mucho tiempo con eso, es mejor, ¿no? Simplemente son formas diferentes de diseños que vamos a utilizar, pero pueden tener los mismos niveles de eficiencia. Después vamos a ver qué normas cumplen. Sí. De hecho, bueno, aquí mencionamos la UL es otra cosa, las normas. los criterios de diseño están justamente con el NEMA ST20, que es, en la NEMA ST20 viene indicado todos los procedimientos para diseño y para pruebas, que están de acuerdo a la IEEE. Y bueno, la parte del UL es para su certificado, ¿no? Y todo esto también cumpliendo con la parte del NEC, porque le repito, este tipo de transformadores pues se ha estado con otro tipo de normativas que van más actualizadas que las que existen actualmente en México. Y bueno, normalmente pues se utiliza para diferentes tipos tanto de la industria como el comercio, ¿no? Para iluminación, para motores, para usos generales. También dentro de las características que llegaron a cambiar, todo esto, vamos a ver que está en parte de los niveles de eficiencia. Les mencionaba que en Estados Unidos van más avanzados en esta parte, ¿no? Ya van dos generaciones de transformadores, y en esta tercera generación en Estados Unidos entró en vigor a partir de este año, ¿no? A finales del 2015 se dejaron de vender transformadores comunes, y todos deberían de cumplir con estos niveles de eficiencia. Entonces los niveles de eficiencia pues van a dar niveles de eficiencia de hasta 4 dígitos en cuanto a los decimales. Ahorita les voy a mostrar la tabla de cómo quedan los porcentajes de eficiencia. Todo en base a la normativa del Departamento de Energía de Estados Unidos. También se rediseñaron tanto los envolventes y las características de los transformadores con el fin de cumplir con la parte del NEC, que en la parte de ventilación pedía que no fuera obstruido para poderse instalar. Cuando lo instalábamos cerca de alguna pared o de algún otro elemento que obstruyera la ventilación, que pudiera elevarse. De esta forma, esta nueva generación de transformadores, la ventilación solamente viene por la parte frontal. En la parte trasera no trae ventilación. Con esto damos los mismos niveles de elevación de temperatura,
y podemos pegar el transformador hasta media pulgada, ¿no? Prácticamente pegado a la pared sin problemas de que pudiera tener una menor eficiencia en cuanto a su ventilación. En aterrizamiento debe de tener un elemento dedicado para poder aterrizar nuestro transformador con todos los calibres especificados. El etiquetado, donde debe decir toda la capacidad, la impedancia, la relación de voltaje, el fabricante, dónde fue hecho y las normativas con las que cumple, que en este caso está certificado UL. Adicionalmente, pues también se rediseñó desde el punto de vista yendo con contratistas, ¿no? Para saber cuáles eran los principales problemas que se tenían en las instalaciones. Entonces se llegó dentro de las mejoras que nos retroalimentaban, es que se tiene un mayor rango en cuanto a los conductores para poder alimentar a los transformadores, un espacio ahorrador, que pudiéramos pegar justamente lo que les mencionaba, pegar el transformador lo más posible para hacer un uso eficiente en las instalaciones. El empaque también algo muy importante, ¿no? Porque a lo mejor el transformador todo muy bien, pero cómo va empacado, en muchas ocasiones llegaba dañado. Entonces un empaque fortificado para reducir los daños que pudieran existir cuando lo transportamos. Pero cuando hablas del NEC, ¿de qué versión estás hablando? De la última, de hecho, si quieren les menciono, aquí les pongo los puntos justamente del NEC. Que estos son los puntos. La última versión es del 2014. Entonces, justamente, estos son los puntos que les mencionaba, ¿no? La parte de la ventilación debe de estar adecuada y no debe de ser obstruido las aperturas, que no sean bloqueadas cuando lo vamos a instalar. Entonces, es por eso que en versiones anteriores la ventilación venía tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Pues cuando lo poníamos en la parte trasera, si no teníamos una distancia adecuada, podría obstruir las paredes, ¿no? De esta forma, pues con media pulgada se puede instalar, ¿no? Pegado prácticamente a la pared del transformador. ¿En 6 pulgadas? Es media pulgada. Arriba. ¿En cuál? Ahora, esto es lo que pide. Los de nosotros pueden dar media pulgada de libranza hacia la parte trasera. Esto es lo que pide la norma. Esto es lo que nosotros Por el podemos. mantenimiento. ¿Perdón? Por el mantenimiento. Sí, para el mantenimiento, para la instalación, tener un acceso. Finalmente se puede quitar el envolvente para tener acceso hacia los puntos de conexión. Y se puede quedar más pegado hacia la pared para hacer un uso eficiente. Ese artículo es el NEC. Sí, este es el NEC. Bueno, es la parte del punto que les comentaba para aterrizar. Y bueno, debe de estar en el envolvente, ¿no? Para que esté aterrizado el transformador. Todo el etiquetado, que esto es todo lo que debe de venir. El nombre del fabricante, la capacidad, la frecuencia que aplica, el tipo de voltaje, en el primario y secundario, la impedancia del transformador, la libranza para poderse instalar. En el caso de que fuera líquido, en este caso son secos, no aplicaría el tipo de transformador, y la temperatura del transformador, ¿no? La del diseño y la del aislamiento. En este caso les decía que era un tipo MCH. La parte de las terminales, que vengan de acuerdo a las capacidades que pide también el NEC en cuanto a sus protecciones, los mismos calibres de los conductores, para que tanto el interruptor que va a protegerlo como las terminales que lo van a recibir sean de las mismas características, ¿no? De utilizar el mismo cable. Una duda, ingeniero. ¿Ahí los devanados son de cobre? Son de aluminio. El estándar es aluminio, opción en cobre.
En ese caso, como las zapatas son de aluminio, es de aluminio. De hecho, las zapatas que normalmente se utilizan son que pueden recibir ambos tipos de material. Metálicas. Metálicas. Una pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo va la relación del núcleo de zinco con la eficiencia de las bobinas? Justamente ahorita les voy a mencionar los niveles de eficiencia, que los que pide ahora en Estados Unidos. Entró el Departamento de Energía exige mayores niveles de eficiencia. Entonces, bueno, ahorita voy a enseñar una tabla. Sí, porque el núcleo es parte integral de la generación, de la transformación, tanto del primario como del secundario. Pero si el hierro no está calculado de acuerdo a las normas que teníamos en México, vamos a tener pérdidas. Exactamente. Y de hecho, esas pérdidas se van a reflejar en la eficiencia del transformador. Sí, se va a calentar más, Para eso iba yo. En consecuencia de esa situación, por expresiones de error, de fabricación, de calidad, ¿cómo quitamos la temperatura solamente con abanicos? Bueno, es que todo eso es en cuestión de diseño, ¿no? Podemos, si está calculado para que con solamente la ventilación, las rejillas que tiene, se hace el diseño, ¿no? de la temperatura que pudiera llegar a elevarse, y no debe de sobrepasar en el núcleo al menos 150 grados, que es el Sí, desde luego, todos los transformadores deben tener su termómetro. En el caso de media tensión, sí es obligatorio. En el caso de es obligatorio por norma, pero también existen cosas como estas. Cuando puede ser sumergido en aceite, el mismo aceite le está ayudando a enfriar y puede aumentar la capacidad, la eficiencia. No sé si lo hayan visto ustedes, ¿no? Yo lo veo así, desde ese punto de vista. Que le podemos sacar mayor provecho en ese aspecto con la eficiencia sumergidos en aceite. Aunque este tipo de transformadores, el que se hablan, son de baja tensión y secos. Son secos, no lo sé. Pero estaba yo preguntando por lo mismo, porque el aceite frío baja y el caliente sube. Tiene una cierta circulación física. Así es de que por la zona natural el aceite puede circular enfriándose de arriba hacia abajo por temperaturas, pero en el caso del seco se queda estático prácticamente. Sí, la eficiencia es estática. Bueno, dentro de las ventajas del seco, pues que el mantenimiento se reduce, ¿no? En el aceite pues tenemos que cambiar el aceite para poder... Ahora, como el mantenimiento se reduce, los riesgos son de durabilidad menor. Uno de los problemas más grandes de la electricidad para los aparatos que generamos, el problema número uno es el calor. Para batir el calor, pues no hay más que enfriar y sacar la eficiencia. En ese aspecto yo no sé cómo lo están sacando ustedes. La eficiencia, pues con los materiales que se utilizan y todo que justamente que se mantenga esos niveles de eficiencia, ¿no? Porque en otros transformadores de generaciones anteriores, mientras más los cargamos, llegan a ser menos eficientes, ¿no? Llegan a tener un punto máximo óptimo de eficiencia y de repente empieza a bajar su eficiencia. Hay otro punto de vista muy personal mío, no sé cómo lo vean. Cuando todo el aluminio tiene una capacidad de descarga, se troza automáticamente. El cobre no, se dilata. Y lo vemos en cuestiones, si ponemos en cortocircuito los tramos de línea y aguanta y se estira, se desgasta y se puede colgar una catenaria muy grande. Le quita a usted eso y vuelve a su estabilidad normal. Tiene una contracción el cobre, mientras que el aluminio no es así. Esas son cualidades de los dos materiales que tenemos nosotros físicamente en cuestiones de eficiencia.
Sí, sí, de hecho eso justamente preguntaba eso al inicio, ¿no? Ventajas del cobre contra sus desventajas. Sí hay ciertas ventajas que tiene el cobre, lógicamente es más costoso. El aluminio, pues bueno, podemos también llegar a niveles de eficiencia, tiene ciertas... Pero ahora le voy a decir una cosa, que prefiere eficiencia o economía. Pues ahora sí que ustedes díganmelo, ¿no? Porque Yo pues, prefiero- tenemos las dos opciones, finalmente es lo que inicié, existe opción de aluminio y cobre, pero muchas veces cuando se llega con el cliente, pues lo primero que dicen es cuánto cuesta, ¿no? Y si te cuesta 40% más caro el cobre y te va a dar la misma niveles de eficiencia, pues ahí ustedes finalmente... Mire, la durabilidad tiene mucho que ver. Mucho tiene que ver. Por eso estoy preguntando. La eficiencia que me va a dar el cobre no la tiene posiblemente el aluminio. Es parecida pero no igual. ¿Pueden llegar a los mismos niveles? Puede, pero no llega. No en el mismo, si tomamos en referencia el mismo calibre de cable de aluminio y cobre, definitivamente no vamos a llegar. Ahí está el caso. Vamos a Entonces utilizar el costo sube. más. El costo sube. No, porque si comparamos el costo del cobre contra el aluminio, aún así, aunque utilicemos más material de aluminio, el cobre sigue siendo más costoso. Mire, no vamos muy lejos. Para una alimentación, una cosa así, el calibre de un cable de cobre acepta. En el caso de un aluminio tengo que ir al inmediato superior al calibre. Ahí está el costo. Ahí casi se igualan. El costo, dando los mismos niveles de eficiencia y todo, entre aluminio y cobre, el cobre llega a estar alrededor de un 20% más caro. En general, ¿no? Habrá aplicaciones, a lo mejor el cable así que nos tenemos que ir, podría que sí. Pero en el caso de los... Le voy a decir como dicen los mexicanos, decimos, hay que pagar como rico para que dure como pobre. Disculpen, ese es Sí, definitivamente, o sea, precisamente por eso tenemos las dos opciones, ¿no? Y se puede dar en cobre o en aluminio, como se desee. Y lo que sí garantizamos es que va a cumplir con los niveles de eficiencia que piden. Ya finalmente, si están dispuestos a dar ese plus y lógicamente le va a durar más, pues adelante, ¿no? Gracias. Ingeniero, lo normal de un transformador tipo seco, hablando de la elevación de temperatura, ¿hasta cuánto es lo normal? El normal, en cuanto a los devanados, tienen un aislamiento clase H, 220 grados. Y el criterio de diseño, el estándar, es 150 grados, una elevación de 150 grados. Y se tiene opcional otras elevaciones para que trabaje más frío, ¿no? 115 o 80 grados. En los devanados, al exterior del envolvente ya no se puede estar en 70 o 80 grados. Al exterior. En el interior, sí, el criterio de diseño es ese. Entonces, ese es un criterio que no debemos de considerarlo como que puede estar mal. O sea, un transformador que tocamos en tipo seco y está caliente, no quiere decir que está mal, así trabaja. Así trabaja. Sí, sí. De hecho, está diseñado para que, o lógicamente el criterio que usen, ¿no? Así es, si es de 80 grados, afuera, pues como hay, justamente no están pegados, ¿no? Ese criterio de diseño es al interior de los devanados. Al exterior del gabinete, pues ahí va a haber un medio que le va a ayudar a ventilarse, ¿no? Entonces, en un criterio de elevación de temperatura de 150, la temperatura, si estuviéramos a la capacidad nominal, la temperatura al exterior estaría entre 70 y 80 grados en el envolvente. Si fuera un diseño de sobre 80 grados, pues estaríamos trabajando más bajo, ¿no? 40 grados. Lógicamente todo eso depende de qué tan cargado lo estemos utilizando. Sí, una pregunta. Al inicio tú decías que ese mismo transformador, también el envolvente se convertía en 3R. Sí, correcto. ¿El envolvente 3R tapa las rejillas laterales? No, es un techito, exactamente. Es un techito que cae así para cubrir justamente esas rejillas. Y cumple con el envolvente 3R. Ajá. Sí, en ningún momento cubre, porque si no ya no cumpliríamos la elevación de la temperatura.
con el techito suficiente para que el agua para que caiga, ajá, que no que cubra, Ingrese. y todo eso se dirija hacia un lugar seguro. ¿Me iba a preguntar otra? Era la misma. Oye, ¿y hasta qué capacidad es recomendable, por ejemplo, en una torre de gran altura? Pues, sabemos que es conveniente poner transformadores a cada cantidad de pisos, pero ¿hasta qué capacidad considera usted que sería seguro? En este tipo de transformadores normalmente aplica hasta abajo de 500 kVA. Ya arriba de esas capacidades, o sea, sí existen, pero ya justifica más un transformador de ajá, porque ya tanto en costos como en los pesos, las dimensiones, llega a ser mucho más costoso en el caso de baja, ¿no? Porque estos que estamos hablando son de baja, no de media a baja, ¿no? O sea, de 600 volts en el primario para abajo y en el secundario igual. Sí, hasta 500 kVA, 750 ya. Bueno, mi pregunta es otra. ¿Están capacitados este tipo de transformadores para distribución? Sí, de hecho son transformadores de distribución para utilizarse ya sea desde motores o iluminación. Sí, son de distribución. Snyder, bueno, este tipo de transformadores los tienen en cobre y aluminio o puro aluminio. En cobre y aluminio. El estándar es aluminio, porque volvemos a la parte de los costos, ¿no? Y se tiene opcionalmente en cobre. Y bueno, dentro de las características, pues regresamos a la parte de el espacio en cuanto a las ventilaciones para poder instalarlo lo más pegado. La parte de las conexiones, poderlo que coincidan los calibres de cable de nuestras protecciones con los calibres de cable que de las zapatas que van a alimentar. Los niveles de impedancia, ajá, que limitan, que para poder, como muchos de estos tipos de transformadores se utilizan también para la parte de iluminación, pues bueno, poderlos utilizar directamente con tableros NQs, que sus capacidades de cortocircuito son pequeñitas, ¿no? De alrededor de los 10 kA, entonces para poder tener este tipo de aplicaciones y niveles de ruido reducidos, ¿no? Aquí vienen los niveles de eficiencia. A ver si puedo hacer un poquito más grande, no se alcanza a ver muy bien. Bueno, estos son los niveles de eficiencia. Les mencionaba que van, de hecho, en Estados Unidos llevan 3 generaciones. Esta es la generación anterior. Nosotros todavía vamos una generación antes de los niveles de eficiencia, pero digamos, lo tenemos disponibles. Ajá, y ya pide niveles de eficiencia, pues ya casi pegándole al 100%, ¿no? 98-99%. Y estos son los niveles de eficiencia que se piden además en Estados Unidos, que ya no pueden vender legalmente un transformador de menos de esos niveles de eficiencia, ¿no? Y bueno, les contaba, a la par estamos trabajando en esa parte para poder implementar también esa parte aquí de eficiencia en México. Entonces, bueno, estos serían los niveles de eficiencia. Como que así que les dejo esta tablita para que lo tengan como referencia. Y bueno, todo eso está de acuerdo a la normativa de Estados Unidos, ¿no? al Departamento de Energía, lo que dictaminó. Entonces, un ejemplo de las características de modelos anteriores, ajá, contra modelos de nueva generación, ajá, considerando a una carga del 35%, ajá, los niveles de impedancia, 3.7 contra 5.88, la corriente de inrush,
justamente también la parte de la disipación de calor, trabajan un poco más tienen menor disipación, que se veía ligado, ¿no? Mencionábamos la parte de la eficiencia, pues si tenemos más pérdidas, tiene menor ruido en el mismo transformador. Entonces, se fijan en las mismas características. Sí va a variar un poco más las dimensiones, porque finalmente para poder dar todo esos valores de eficiencia, pues necesitamos tener más material, ¿no? Entonces todo eso impacta en cuanto a sus dimensiones. Entonces sí va a tener mayor material, pero vamos a tener mayores niveles de eficiencia. Entonces de 98 a 96, de 98,6, ¿no? Casi un poco más de medio punto. Entonces ya Una pregunta, comparado con un transformador tipo OA, el nivel de los decibeles que tanto aumenta entre un seco y uno de 75 cargas, como lo puso ahí. Desconozco cuáles serían los niveles de eso. En el caso de los secos en baja tensión, sí piden menos de 50 decibeles para todos. Son de los de aceite. Sí, es el otro comparativo con los de aceite. Nada más que ese tipo de transformadores sí tienen más ruido, pero puedo investigar, no tengo el dato de cuánto llegan a tener, pero sí hacen más ruido que este tipo de transformadores. Así que, pero no sabe hasta cuánto. No sé los niveles para que me miento. Porque ya tuvimos un juicio, Yola, de los que nos llegan aquí, que el cliente se quejó porque tenía demasiado ruido y vibración, y finalmente se quemó el transformador. Entonces, mira, para los transformadores de potencia, que yo no era de recuerdo, potencia. el nivel de ruido máximo que te permite son 45 decibeles. En los de potencia estoy hablando para 230, 485, o sea, en tensión, y en capacidad pues 30 MVA hacia arriba, y te piden 45 decibeles según la norma. Pero en el caso de distribución no lo recuerdo, estaba tratando de recordar cuánto te pide la NMXJ 116 es de pruebas, que es la que te dice, no, la 169 que es la que te dice método de prueba y te exige el nivel de ruido. No recuerdo para los de distribución, pero para los de potencia son 45 decibeles. Pues es muy poquito. Es muy poquito, realmente sí es muy poquito, y tienen un promedio. En el caso de los de potencia, pues ya sabes que tienen, bueno, se miden en diferentes alturas del transformador, a un tercio del transformador, a 2/3 del transformador, y se hacen los promedios en diferentes lugares. Pero ahí la ventaja es que todas las subestaciones de potencia están al aire, entonces no están en medios cerrados o en subestaciones interiores. No recuerdo el de distribución, pero habría que checar. Sí. Es más, yo te traigo el dato de la Pero además, eso es de producto, o sea, eso es cuando sale de la fábrica, ¿no? Bueno, O sea, esos valores se que hace hablas son pero importantes. esos son los que no deben de rebasar. Estoy de acuerdo, pero como producto, Son garantías, no son garantizados. Tanto las pérdidas si yo llego y encuentro un transformador que tiene arriba 90 de eso decibeles, está fuera totalmente. está fuera, y entonces se lo pueden devolver al fabricante. Mira, el que lo debería devolver es el cliente quien lo compró, porque no pasa Por la eso. garantía. Esa es una garantía. No, pero esa ofrece. es una Cuando garantía. no es una garantía, cuando está nueva no la debe recibir. Pero si ya está operando, sí tienes que buscar la forma de bajar los decibeles o el transformador de combustible, porque recuerda que los transformadores de potencia también tienen su medio de ventilación externo, que son los ventiladores. También eso sí afecta, pero si está ya instalado y tiene 20 años, acuérdate que las garantías para transformadores de potencia son de 30 años, algunos más, sí deberían de tener. Pero bueno, Sí, lo que pasa es que sabemos está que no es cierto. muy flojo el asunto, o sea, la idea, estoy de acuerdo si es nuevo, pero yo, o sea, como que no hay elementos, digo, está claro que mientras más decibeles quiere decir que hay más pérdidas porque hay más vibración de ahí del núcleo, etcétera, ¿no? Entonces tienes más calentamientos y todo eso. ¿Cómo podrías extrapolar eso como para decir, si tú tienes un transformador cuyo nivel de ruido supera los 100 decibeles, se tiene que desconectar, por
por ejemplo, por cuestión de seguridad, porque pues, estamos actuando de forma preventiva. Sí deberíamos, como peritos deberíamos de tener los elementos, pero más que nada ver las garantías, porque también te lo garantizan a un periodo X. Entonces sabemos, como tú lo acabas de mencionar, que no va a estar como nuevo siempre. Habría que ver cuánto tiempo te lo garantizaron para poder determinar si el transformador ya no está cumpliendo, ¿no? En condiciones, cumpliendo con el nivel de ruido y sí, porque el ruido te indica de forma directa, te indica el desgaste que está llevando. Si me permite, pero bueno, si me permite hacer un comentario también, ¿verdad? ¿Mande? Si me permite hacer un comentario también al respecto, este tema del ruido también tiene que ver con... Es 55 en las ruedas de potencia, a lo mejor es 45 en distribución. Sí, Ajá. tiene que ver también con el tema de la salud. ¿De la salud? Ajá, con el tema auditivo. ¿Qué tanto le va a afectar al trabajador que se encuentre en ese lugar o a los que estén, ya sea con en un ambiente de comercio, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, habría que revisar la norma oficial mexicana que habla sobre el tema del ruido en cuanto a que el patrón está obligado a tener, digamos, elementos, dispositivos o maquinaria en general que no levanten, hasta donde yo recuerdo, creo que eran 90 decibeles. 60, 65 decibeles, ¿no? Que algo por ahí la norma. Entonces, eso también cuenta mucho en este tema. Claro que es muy importante que el fabricante, digamos, que presente sus pruebas de ruido y que presente todas las pruebas que le corresponden al transformador para poder garantizar lo que usted comenta precisamente. Sí, lo garantiza. Sí, así es. Lo que pasa es que a veces los usuarios no te los exigen y es ahí donde empiezan a tener problemas, porque cuando garantizan un nivel de ruido, pues obviamente encarecen el producto, pero es en vías de la seguridad del personal, pero sí es interesante. Pero que hay una cosa, los centros de potencia, bueno, están en ciertas áreas libres. Sí, están abiertos y no están de baja tensión. Por eso lo comenté hace ratito, que los de potencia están abiertos, están en un medio abierto y el personal no está pegadito al transformador de potencia. ¿No? Y estos transformadores están normalmente en edificios, en oficinas, y tenemos que tener un cuarto cerrado. No nos creo piden que mucho sea calor tanto en estos oficinas, ¿verdad? Pero sí es... la oficina y ahí está el transformador. Bueno, no debería, a lo mejor sí. Pero ahí está. En algunas fábricas que no son serias. Mientras no sea arriba de 75, lo puedes tener como un burro casi. Sí, de verdad. Pues sí, ¿cómo están los pedestales? Los ponen ahí hasta de adorno. No, eso sí se limita un poquito más por la tensión, pero en un transformador baja tensión, arriba de 75 kVA, sí ya estás obligado a meterle alguna cuestión contra incendios. Pero abajo de eso, de 30, hay un montón de 30 por todos lados, ¿no? Y esos hasta en el techo los cuelgan y no dicen nada. Bueno, continuamos y investigamos. Sí, les paso esa información. Perdón, una pregunta. ¿A qué distancia del transformador se mide el ruido? Eso va la norma, ¿no? No la estaría preguntando, pero sí. Debe haber un método. En la nacional existe el gobierno. En la nacional. Existen y dice a qué distancia. Lo tengo en mente, podríamos revisarlo en alguna otra plática. Es más, usted lo puede presentar. Y lo platico en otra plática. O si no, Es la NOM 11 de la Secretaría de Trabajo. Ajá, esa. Ahí viene. En el artículo 924 de subestaciones de la norma oficial mexicana dice 67 decibeles al límite del predio y habla también del nivel de tensión. Parece que menciona 69 kV hacia arriba, que esa tensión ya está pues, congelada, por así decirlo. No es una tensión normalizada, pero sí que menciona 69 kVA u 85 hacia arriba y menciona 67 decibeles en el límite del predio donde está instalado. Pero estamos hablando de un transformador de potencia, no de... Digo, no sé si son 69 o 85 kV lo que mencioné ahí, pero está en el 924. ¿En qué norma, Ricardo? La norma. ¿En qué artículo? En el artículo 924
No recuerdo exactamente qué sección, pero sí te dice 67 decibeles al límite del predio, obviamente energizado. Funcionando, Gerardo hace rato decía, a lo mejor esos 50 y tantos o 40 y tantos son nuevos, pues. No. Okay. Pero ya energizado, ya vibrando, ya dando servicio, 60 y tantos decibeles. Es un buen dato. Por salud, yo me imagino que más para allá. Así que por eso motivo. Y bueno, los criterios de cuanto a diseño y eficiencia están bajo la NEMA TP1, TP2, TP3. Ajá, la TP1 es la que determina los niveles de eficiencia que los mencionábamos previamente. Ajá. La TP2 es los métodos de prueba. Y la TP3 para el etiquetado de los transformadores, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de transformadores está bajo esta normativa. Y en cuanto a aplicaciones especiales para donde tenemos presencia de armónicos, ajá, se tiene también el grado K. Que bueno, en este grado normalmente se maneja diferentes niveles de factor K, ¿no? 4, 9, 13, 20, 30. Pues normalmente, pues, en estudios que se han hecho, normalmente la mayoría de los armónicos pues están presentando alrededor de la séptima, novena, ¿no? Por los tipos de componentes que tenemos. Entonces normalmente con un factor K13 pues es más que suficiente, ¿no? Hay veces que llegan a pedir un factor K20 o demás, pero pues, realmente en ese rango de armónicos pues ya es muy, el impacto es muy pequeñito, ¿no? Comparado con lo que pudiera dar. Entonces normalmente el mayor factor, la mayoría de los problemas se presentan en este rango de armónicas, ¿no? Entre las primeras armónicas. Entonces normalmente eso. Vamos a un comentario, la norma TP1 se refiere más bien a que la eficiencia máxima la tiene al 35% de la capacidad, no al 100%. Sí, no exactamente. De hecho es lo que estaba aquí mencionado, ¿no? La eficiencia del 35%. Ajá. Y algo también, la curva de eficiencia de estos transformadores, si al 35% es el nivel máximo, pero no significa que a un 80% va a bajar drásticamente, ¿no? Ya vamos o sea, los niveles de eficiencia siguen estando muy parejitos, no decrecen tanto como en generaciones anteriores, ¿no? Que mientras más los saturábamos, empezaban a perder mucho drásticamente la eficiencia. Y bueno, adicionalmente, pues también lo importante es lo que implica en cuanto a la parte de eficiencia energética, son transformadores más hacia distribución, ¿no? Los transformadores para aplicaciones especiales como para variadores de velocidad o de otro tipo de aplicaciones no aplican la normativa de estos niveles de eficiencia, ¿no? Eso es otro tipo se considera como otro tipo de transformadores en aplicaciones especiales. No sé si tengan alguna otra duda. En cuanto a protecciones, ¿cómo viene traer protecciones internas? No. Sobre corriente. No, las protecciones son externas. Todos. Todo es externo. Aquí prácticamente son los devanados con sus conexiones para llegar y dependiendo de donde tenga el interruptor para proteger. Pero sí, todo es externo. Normas. Ajá, justamente está al inicio, está todo en base al la norma ST20. lo cual está certificado UL, pero sí les mencionaba que está más hacia normativa en Estados Unidos. Están fabricados entonces. Estos los fabricamos tenemos dos plantas, una planta en Monterrey y otra planta en Campos más. No. En Estados Unidos, en Estados Unidos. Pero se fabrican. TAPS, cambiaron de TAPS. Se manejan 6 taps normalmente, 2 arriba, 4 abajo. Gracias. De 2.5%. ¿Ustedes han hecho, alguna comparativa sobre la normatividad que se tiene en cuanto a NMX, normas de referencia de Comisión Federal, de Pemex, para comparar contra
los requisitos que se mencionan aquí en UL 1561, NEMA ST20 y algunas otras que estaban en la NEMA TP1, TP2, TP3 y el factor K, como para ver si hay cumplimiento con las nacionales. Pues normalmente, bueno, las NMX muchas veces copian tanto la IEEE, ISE o la UL. Y normalmente pues nos unimos los fabricantes y cuando se desarrollan las normas de acuerdo a las normas de referencia a las normas internacionales con las propias legislaciones que estemos. En esta parte, para este tipo de transformadores también se está trabajando en una norma, una NMX. Todavía no entra en vigor para estos, pero se está desarrollando. Justamente nos sentamos todos los fabricantes, ¿no? Viene la LED, Electric, Siemens y con nosotros. Y proponemos las características tanto de diseño, de pruebas, etcétera. Y la mayoría de las veces pues tomamos de referencia estas normativas. Pero ahorita como tal no hay una para este tipo de transformadores la estamos se está elaborando apenas. Se está elaborando. Okay. Para uso intemperie y costo. Normalmente es en cuanto a intemperie, pues se puede poner los tejadillos. Y bueno, en cuanto a la corrosión, pues el tipo de pintura que lleva, pues se prueba en la cámara salina para que cubra, y el mismo pues material del aluminio también no es corrosivo. Pero yo no es una preguntita, ¿estos equipos los fabrican aquí en México o son importados? Digo que son de las dos, dependiendo qué tan específico sea. Los de mayor volumen, los voltajes más comunes y capacidades más comunes se fabrican en México. En México se fabrican tanto para exportación como para local. ¿El aluminio tiene ciertas especificaciones? ¿Es importado también? No, viene el de México, en Monterrey, cuando llega a ciertas características especiales, por ejemplo el factor K, que son diseños un poquito más específicos, tenemos otra planta en Huntington, Estados Unidos. Pero las dos plantas tienen los mismos estándares, están certificadas con los mismos criterios de diseño. ¿Los proveedores del aluminio son los mismos? Nuestros proveedores de los diferentes insumos son globales. O sea, tenemos se hace con un convenio corporativo para los diferentes materiales que vienen es lo mismo, el mismo material, los mismos fabricantes para las barras de Estados Unidos o lo que se fabrica aquí. Gracias. Vuelvo al envolvente, dice ahí NEMA 2. NEMA 2 y el tejadillo es opcional para convertirlo en NEMA 3R. Es todo, ¿no? Para el 3R. Nada más se tiene esos dos envolventes. Para uso interior y uso exterior. No se tiene, por ejemplo, para 4X. Ese necesitaría estar sellado. Ese ya no tenemos. Nada más es para uso interior. 1, 2 y 3R. Está aprobado. ¿Qué peso tiene el transformador? Todo va a depender de las capacidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso de 65 kiloamperes, pues alrededor de 350 kilos más o menos. En el caso de esta nueva generación, en el caso de la anterior, pues alrededor de 300 kilos. Sí aumenta el peso por compensar esos niveles de eficiencia. Ahora otra pregunta más. ¿Cómo trabaja como transformador de armario en lugar que tener el Distrito Federal? Okay. Por la norma pide que todos los criterios de diseño sean a 1000 metros sobre el nivel del mar. Arriba de 1000 metros se le aplica un derroteo, tanto en voltaje como en la corriente que pueden funcionar. De acuerdo a la norma ST20. Va bajando como alrededor de 2%, 98%, cada 1000 metros más o menos. Prácticamente es el cambiador de TAPS. Ese 2% que estamos considerando desde ese punto de vista.
Y sin nada más considerar el criterio, es muy poquito lo que les haga, más o menos 2%, dependiendo del voltaje y otro alrededor otro 2% en corriente. Más o menos casi por cada 1000 metros. Pero hay una tablita ahí que dice cada cuántos metros, cuánto porcentaje. ¿Por qué un transformador más chiquito desprende más BTUs? Esta es la generación anterior y esta es la generación nueva, que es más eficiente. Entonces la generación anterior pues es menos eficiente. Inclusive se ve ahí en las pérdidas también, ¿no? 253 en el anterior contra 128. Sí, también. Y aquí también los porcentajes de eficiencia niveles. Ingeniero, ese nivel de sonido de 45 decibeles, ¿durante qué periodo de tiempo lo garantiza? Pues su periodo de vida. Todos los criterios, como comentaba el ingeniero, están al 35% de la carga, que es lo que libera. Si aumentas carga, aumenta el ruido. Sí, es que hay muchas condiciones, las armónicas de muchas cosas. Pues les agradezco su tiempo y gracias por su